Muy buenos días, bienvenidos a este programa, Infórmate y Atrévete a Volar. Yo soy Maggie Piña y como cada martes ya estamos completamente en vivo para todos los que nos están sintonizando. Les recuerdo que estamos a través de radioseguridad.com y también a través de Facebook en TV Seguridad para todos los que nos están sintonizando en este momento. Hoy tenemos invitadazo en este programa, así que yo les recomiendo que se queden con nosotros, interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales y por lo pronto vamos a ir rapidísimo un corte, pero regresamos, estamos en este programa, Infórmate y Atrévete a Volar, regresamos. Y ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 5 minutos aquí en la Ciudad de México. Y muchísimas gracias a los que en este momento ya empiezan a sintonizarnos a través de la transmisión que tenemos en Facebook y también a través de radioseguridad.com. Muchísimas gracias. Y bueno, como cada programa, voy a ser sincera, creo es el tercer hombre que nos visita en el transcurso de casi este año que ya tenemos en este programa, Infórmate y Atrévete a Volar. Han sido más mujeres las que nos han visitado aquí al programa. Pero hoy en particular, de verdad que me va a dar muchísimo gusto presentar a mi invitado, porque aparte de su profesión, tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos en otra estación, con otro giro completamente distinto a lo que viene a ser el día de hoy. Pero en particular, bienvenido y de verdad un gusto recibirte, Adrián Sánchez, licenciado, abogado, y de verdad que ya tiene mucho tiempo que no nos veíamos, Adrián. Gracias por aceptar la invitación. Es correcto, Maggie, ya tenía bastante tiempo que no nos veíamos. La verdad es un gusto y un placer estar contigo nuevamente compartiendo cabina. También agradezco a los que están detrás de ella, que sin ellos no podría ser posible esto. Exactamente, el otro lado mi querido Huicho y mi querido Rey en operación, muchísimas gracias. Pero bueno, hoy nos trae otro tema, mi querido Adrián. Hoy venimos a platicar seguramente de este tema que a muchas mujeres han pasado y justo pues como es tu profesión. Pero antes de hablar del tema, a mí me gustaría que nos platicaras quién es Adrián, porque aquí siempre nos presentamos así, siempre les digo, es como si nos estamos echando un café, algo muy relajado, y aparte de todo lo que te dedicas profesionalmente hablando, ¿quién es Adrián? Ok, bueno pues yo soy el licenciado Adrián Sánchez, soy abogado, especialista en juicios orales y actualmente estoy cursando la maestría en sistema penal acusatorio. Realmente me considero una persona
dedicada a mi profesión, siempre me gusta estar en constante preocupación a aprender más, a mejorar como persona, como hijo y en todas las facetas que todos me conocen. Exactamente. Y por cierto, síganlo a través de sus redes sociales. ¿Dónde pueden encontrar a Adrián? Estoy en Facebook como @mi abogado defensor, licenciado Adrián Sánchez. Vámonos, mi abogado defensor. Bueno, mi abogado defensor, hoy vamos a hablar de un tema precisamente de las mujeres y de estos temas que desafortunadamente, pues seguramente tú ya en tu historial, pues ya debes de haber escuchado muchas cosas, ¿no? De repente las mujeres cuando nos casamos, bueno, en mi caso todavía no me caso, pero cuando ya te llegas a casar, te llegas a divorciar y que dices, bueno, ya no me llevé bien con mi pareja, ya tengo problemas, me voy a divorciar y desafortunadamente a veces no llegas a un acuerdo con la pareja, ¿no? Y de repente pues ya empiezan a entrar estos términos legales que dices, bueno, a ver, compramos una casa, tenemos un auto, ya no, ya tú y yo ya no vamos a vivir porque se va a quedar en esta casa y ya nos vamos a estos términos. Aquí es donde ya entran ustedes. Aproximadamente, bueno, no sé si tengas como el dato, porque justo antes de entrar al programa yo platicaba con Adrián, decía, bueno, es que yo creo que esto ya del divorcio ya últimamente en estos años ya se ha ido incrementando, ya no es como antes, que las mujeres dices, pues bueno, yo aquí me quedo porque aquí me tocó, también, ¿no? Que desafortunadamente pasa esto y que ya todo está también como muy desechable, que tú dices, pues bueno, ya no funcionó y lo que sigue. Pero ahorita, y yo lo he escuchado de repente también en conversaciones entre amigas que dices, pues bueno, ya no funciona, me divorcio y ahora sí, pues lo que viene. Pero desafortunadamente hay quien lo puede hacer en términos bien, sin ningún problema, incluso ni siquiera necesitas un abogado, que dices, hasta aquí esto terminó, ya no funcionó, y pues cada quien su vida. Y cuando no, que ya empiezan que quién se va a quedar la casa, que ahora la pensión de los hijos, y ahí es donde ya intervienen ustedes. Prácticamente nos conlleva muchísimas partes. Una disculpa por la garganta, Estoy un poco enfermo. Sí, un poquito enfermo. Disculpa, depende de muchos factores. Muchas veces es hasta cultural, cuando en generaciones atrás se tiene una idea de cómo debe ser el matrimonio. Por ejemplo, es el caso de que una persona se casa con su esposo y dices que yo no me puedo divorciar porque en mi familia no está mal visto. Entonces, al estar mal visto, no puede haber ese panorama amplio en el cual ambos puedan consensuar algo para el interés de los menores, porque realmente siempre se va a anteponer el interés superior del menor. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que el menor esté bien físicamente y emocionalmente. Como bien lo mencionabas hace un momento, muchas veces ni siquiera es necesario la intervención de un abogado. ¿Cuándo se llevan estos casos? Pues bueno, cuando ambas partes están de común acuerdo divorciarse, se establece un escrito mediante el cual manifiestan al juez que es su deseo no continuar con el vínculo matrimonial, por lo tanto solicitan el divorcio. Tan es así que al ingresar el escrito, en automático el juez tiene la obligación de dictarnos una sentencia. Es por ello que no se necesita tal cual la intervención de un abogado. Pero hay otra forma en la cual sí se necesita. Recordemos que con la reforma no tiene que haber algún motivo por el cual se tenga que haber un divorcio. O sea, basta con la manifestación de voluntad para que este se lleve a cabo. ¿Okay? Entonces, una vez teniendo el deseo de divorciarse, se manifiesta ante el juez, se le notifica a la otra parte y procede el divorcio. Oye, y a ver, últimamente, y te lo pregunté al inicio del programa, no sé si haya como una estadística de aproximadamente cómo está el índice de los divorcios, no sé, en los últimos años. Normalmente es el 40% del 100% que se está divorciando. Es una cifra bastante grande y da la casualidad que va más enfocada a los que son de edad temprana. ¿Qué quiere decir esto? 20 años, 25. Se casan a temprana edad, ¿por qué? Pues por la presión social que tienen de la familia, de los amigos, quizá de algún embarazo no deseado. Es por ello que deciden casarse, lo cual, como no es premeditado, lleva a la consecuencia del divorcio. Por ahí escuché, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Cuando de repente llegamos a tomar estas situaciones que dices, bueno, pues la neta es que ni siquiera me lo esperaba, o estoy embarazada, o como lo compartías, Adrián, que desafortunadamente, bueno, estos matrimonios que dices, pues sí estoy bien enamorado, pero realmente tengo 20 años y saber que pues, hay toda una vida por delante, ¿no? Entonces, esas decisiones tan apresuradas que a veces tomamos en la vida son las consecuencias que desafortunadamente a veces ya pues, son lo que llega a suceder. Ahora, ¿cuáles son los casos más recurrentes que llegan, por ejemplo, dicen, Adrián, ¿sabes qué? Tengo esta bronca y necesito que me ayudes? Okay.
Hay de todo tipo de casos. Sin embargo, uno muy recurrente ahorita en la actualidad es la pensión alimenticia. Porque las mujeres se preocupan por el sustento tanto del menor, o de los menores, como de ellas. Entonces, da la casualidad que aquí en México, lamentablemente, no se tiene esa cultura de otorgar la pensión a los menores. Entonces es ahí cuando las mamás o los papás que están con los menores y ejercen la guardia y custodia, acuden a nosotros y nos solicitan la pensión alimenticia para el papá o la mamá. Entonces nosotros procederemos a elaborar una demanda en el cual manifestemos al juez que en virtud de la separación matrimonial de estas personas solicitamos alguna pensión económica hacia los menores. ¿Qué incluye esto? Vestido, comida, vivienda y salud. ¿Qué quiere decir esto? Medicamentos, doctor, dentista, etcétera. Cuidados personales también. Oye, Adrián, ¿y qué tendría que hacer la mujer de primera instancia que no sé dónde acudir, con quién me dirijo, no tengo lana, pero sabes, estoy en una situación, ya me quiero divorciar y lo que compartes, bueno, ya tengo 2 hijos, la persona o la pareja con la que yo estaba conviviendo pues ya tiene otra persona, y cuando tú desconoces todos esos términos legales, porque seguramente muchas como yo o muchas de los que nos están sintonizando en este momento, hasta que llegamos a tener este tipo de situaciones o hasta que llegan a tener este tipo de situaciones, es donde ¿a quién recurro? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que sigue? ¿Con quién me dirijo? Que son preguntas hasta que digo, pasan por esos tipos de situaciones, tienes que buscar y tienes que saber a dónde acudir. A los expertos. Pasa, como ahorita que yo estoy enfermo de la garganta, acudo con un médico. ¿Para qué? Para que me recete algún medicamento, algún jarabe, cualquier medicamento que pueda ayudarme. Pasa lo mismo con nosotros los abogados. Si tenemos algún problema legal, tenemos dudas de cómo proceder legalmente ante cualquier situación, lo primordial es consultar a un abogado. Muchas veces es mejor, bueno, más bien siempre es mejor prevenir que lamentar. Yo creo que es un dicho que todos hemos escuchado y prefiero 1000 veces que vengan con nosotros para que estemos a tiempo todavía de hacer algo por esa situación y solucionarlo, darle solución a ese problema. Oye, ¿qué? ¿También si pasa cierto tiempo ya no procede o cómo pasa esto? Es correcto, existe una figura en el derecho que se llama prescripción. ¿Qué quiere decir esto? Una pérdida de un derecho o una obligación por el transcurso del tiempo. Entonces es importante por eso consultarlo cuanto antes. En el ámbito jurídico existen términos en el cual nos dan determinados días para nosotros promover un juicio, promover un recurso de apelación, de revisión, inclusive hasta un amparo. Entonces por eso es importante, en cuanto tenemos el problema, consultar de inmediato a un abogado. Nosotros nos ponemos a sus órdenes. Mencionabas hace un momento que muchas veces las personas no tienen los medios para pagar porque se tiene la creencia de que es caro, ¿no? Nosotros, por estar aquí en tu programa, vamos a dar asesoría gratuita a quien nos llamen y que nos diga que nos vieron aquí. Va a ser la asesoría gratuita, y en cuanto a los honorarios, pues bueno, podríamos nosotros de cierta forma apoyarlos dependiendo de sus posibilidades económicas, pero es importante consultar a un abogado, siempre. Es como cuando nos enfermamos y vamos al médico. La opinión del experto siempre va a ser importante, es por eso que yo siempre lo recomiendo. Sí, no, y acercarte a un profesionista, ¿no? Alguien Claro. que sabe, porque de repente también escuchamos casos y ya también ya se da la situación que de repente me recomendaron a esta persona, ya llevo años, no ha hecho nada, y de repente ya voy con otro y que resultó que él no había hecho nada, pero de eso vamos a hablar ahorita porque vamos a ir rapidísimo un corte. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, pues es momento de escribirnos también a través de nuestra página, o en caso de que lleguen a ver después este video, porque se queda en nuestra página de TV Seguridad, pues que dejen ahí sus comentarios y se pongan en contacto contigo. Tus redes sociales, Adrián, ¿dónde te pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook como @miabogadodefensor, licenciado Adrián Sánchez Guerrero. Nuestra página es www.miabogadodefensor.com.mx y nuestro teléfono celular y WhatsApp es 55 32 29 98 68. Nos ponemos a sus órdenes ante cualquier situación jurídica que ustedes puedan tener. Perfecto. Bueno, vamos a ir rapidísimo un corte, pero regresamos. Estamos en este programa Infórmate y Atrévete a Volar. Regresamos.
Y ya regresamos, gracias por estarnos sintonizando. Son las 10 de la mañana con 22 minutos y yo sigo aquí en este momento con mi querido Adrián Sánchez, él es abogado, y estábamos hablando en el corte pasado de estas situaciones que, pues cuando se llegan a casar, ¿no? Cuando se llegan a casar y tú pensarías que pues es para toda la vida, pero en realidad, pues la vida nos da muchas sorpresas, ¿no? Y uno nunca sabe con quién se casa hasta que te divorcias, seguramente. Sacamos sí, claro, como nuestro lado, y dices, pues yo me había casado con otra persona, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Segura, me han contado. Suele pasar. Y allá afuera, a mí no me ha pasado, que ni les pase. Pero bueno, continuamos con estos casos. Yo te preguntaba en el corte pasado que cuáles eran los temas que más recurrentes cuando llegan con ustedes, ¿no? Ahora, aproximadamente las edades también ya lo comentábamos, que ahorita pues son como de 20 a 30 años más o menos. Yo estaría considerando que de 20 a 35 años es la edad promedio en la cual hay más divorcios. Evidentemente, en todas las edades hay. Puede haber un divorcio de hasta los 40 años. Sin embargo, ese índice de edades es el más propenso a, por lo mismo, por la precipitación de los tiempos en cuanto a algún embarazo no deseado, la presión social, familiar, inclusive hasta de los amigos. ¿Qué les recomendaría, sobre todo a las mujeres que ahorita nos están sintonizando y que están pasando por este caso, Adrián? Lo comentamos al inicio del programa también. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya lo compartió Adrián. Ir con un profesional, no de repente, y tampoco dejar pasar mucho tiempo, que era lo que compartías, ¿no? Claro. Porque también eso lleva ya después a otros temas que no queremos que pasen. Entonces, ya incluso Adrián también compartió sus redes sociales por si ustedes tienen alguna duda, porque yo siempre he dicho, más vale la información tenerla y no ocuparla que ocuparla y no tenerla, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué otro caso son como también de los más sonados y sobre todo ya cuando hay hijos de por medio? Ok, hablando específicamente de los derechos de la mujer, un tema que me alertó bastante es el caso de violencia intrafamiliar. Estamos hablando que la violencia se vive a diario en muchísimas familias de México. En la actualidad, yo creo que somos de los principales en la cual ejercemos violencia, principalmente las mujeres. Yo, de verdad, pleno siglo XXI, mujeres, y que de repente dices, la realidad supera la ficción. ¿Tú pensarías que ya estos casos ya no pasan, que la mujer pues ya también conoce sus derechos, que exista este tipo de hombres para empezar y que desafortunadamente las mujeres vivan este tipo de circunstancias actualmente? Claro, yo creo que eso nada más es el comienzo a más violencia. Violencia genera más violencia. Si empezamos con un insulto, con un jaloneo, con un aventón, pues bueno, no hay que descartar la posibilidad de que después se ejerza una violencia física, una agresión ya más fuerte. Inclusive también estuve estudiando mucho este tema con respecto al feminicidio. El feminicidio ahorita es una figura actualmente fuerte, tanto en la Ciudad de México como en el resto de la República Mexicana, en el cual pues está abarcando los encabezados. Hay temporadas en los periódicos en el que es feminicidio tras feminicidio. Recordemos que para todos aquellos que nos están escuchando, que seguramente han escuchado el término, pero no han profundizado más el tema, son cuando se llega a causar un homicidio referentemente por violencia de género, por cuestiones de género. Es decir, cuando anteriormente hubo lo que estamos mencionando, violencia familiar, agresiones sexuales, se encuentran en estado de indefensión, porque pues bueno, dice la mujer, ahora quién recurro, ¿no? Si bien es cierto que hay programas sociales aquí en la Ciudad de México, yo considero que sería prudente darle más publicidad a esto, ¿no? Hacer a que las mujeres se sientan con la confianza de ir a denunciar, porque muchas veces el temor de ellas es denunciar. Yo les aconsejo que en verdad, si ustedes tienen todavía el temor de hacerlo solas, bueno, que se acerquen a alguien de confianza, algún familiar, algún abogado, nos ponemos a sus órdenes para nosotros acompañarlas en todo este procedimiento que es duro, en el cual pues bueno, tendremos nuestro apoyo. Nosotros también contamos con psicólogos. Entonces,
también podemos darle la orientación psicológica, pues obviamente para que se fortalezca tanto físicamente y emocionalmente. Y este caso, este punto que estás tocando, Adrián, sí es muy importante porque a veces, bueno, en el estado que te encuentras súper vulnerable como mujer, ya al pasar, o sea, porque siento que hasta es penoso, ¿no? Estar como en esa situación, ir a que te pasar primero como con un psicólogo y ya después pasar con ustedes, darles la asesoría también, que es lo que se tiene que llevar a cabo cuando pasas por esas circunstancias que a mí se me hacen de verdad, bueno, hasta nada más de pensarlo, digo, es increíble lo que podrían estar pasando una mujer en esa situación. Y sobre todo, tocaste también un punto bien interesante, que cuando nosotros tenemos una relación, y esos puntos que a veces tú dices, no es que estamos jugando, ya sabes, ¿no? Y que empiezas como de un empujón, y que de repente al otro no le gustó, ya te empieza a dar como un golpe, y ese golpe se puede hacer como cada vez más fuerte, y es ahí cuando ya de repente tú dices, ¿en qué momento llegué hasta aquí? Claro. ¿Sabes? Y ya eso, pues bueno, seguramente llevará a otras circunstancias que desafortunadamente a veces lo hemos visto, yo de repente lo he visto como en películas, y dices, ¿neta todavía sigue pasando esto? Pues sí, sigue pasando mucho. Claro. Pero de hecho también, y lo compartías, hay muchos programas sociales por parte del gobierno del Distrito Federal que también se pueden acercar a sus delegaciones, de verdad, porque las mujeres no estamos solas. Al día de hoy también existen muchísimos programas de apoyo para todos ustedes. Es simplemente que se acerquen y claro, que busquen, que conozcan, que se informan, porque sí hay muchos programas que en este momento también apoyan a las mujeres y sobre todo en este tipo de casos, violencia intrafamiliar se le llama. es correcto, ¿Es es así? correcto. Entonces, para todas las mujeres que estén pasando por esos procesos, porque yo creo que de entrada como mujer te da pena exponer como tu caso, te da pena decir si estoy pasando yo por este tipo de situaciones, pero sepan que como ustedes, las que nos están sintonizando en este momento, no son las únicas. Hay muchas mujeres que incluso, bueno, también ya al día de hoy ya también son temas como más abiertos, pero que no les dé pena decir la situación que estén pasando y sobre todo que siempre van a encontrar un apoyo por parte de la familia, por parte de muchas instancias que sí apoyan este tipo de casos. Y bueno, a ver, pasando a otras circunstancias, Adrián, ya pasamos por violencia familiar, también por el caso de la pensión de los hijos, también que de repente nos llega. ¿Cuáles otros temas son cuando ya tú definitivamente no quieres estar con tu pareja? Considero que una también de las más importantes de asesorías de las cuales también hemos brindado es tanto acoso sexual u hostigamiento, abuso sexual y violación. Son de los 3 delitos sexuales en los cuales pues obviamente es aberrante que se siga llevando a cabo todavía este tipo de situaciones, tanto en México como en todo el mundo. Son yo creo que de los más fuertes, delitos más fuertes que nos tocan en las puertas de las oficinas. ¿Por qué? Pues porque obviamente, lo mencionabas hace un momento, es duro y es fuerte tan solo el pensar, el hecho de estar yendo con los médicos, con los psicólogos, con nosotros al Ministerio Público, ir a declarar, ofrecer nuestras pruebas. Si bien es cierto, nosotros estamos para apoyarlas como profesionales, pues también necesitamos que pongan de su parte, porque puede haber el caso que las mujeres llega un momento donde se hostigan tanto de los médicos, de las terapias, de todas las sesiones, inclusive hasta de medios de comunicación, cuando ya es un asunto fuerte, un asunto polémico, en donde ya medios de comunicación están todavía implicando y metiendo más presión, pues obviamente llega un momento donde una mujer, y también nosotros como hombres nos estresamos, ¿no? Y decimos ya hasta aquí, ya no quiero continuar con el procedimiento, me desisto totalmente. Pues lo cual, con justa razón, si tienes todo el hostigamiento, te están bombardeando de terapias, de juicios, de audiencias, solamente te sientes tan reprimido, reprimida, que ya no quieres continuar con este asunto, ¿no? Y pasa porque quizá las leyes de México sean buenas, lo que no es bueno es la forma de aplicarlas. Entonces, al no saber aplicarlas, se va dilatando el procedimiento, no se van siguiendo sus etapas como deberían de ser, y pues obviamente se va haciendo el procedimiento largo y tedioso, lo cual no estoy de acuerdo. Esos procesos aproximadamente, Adrián, ¿cuánto tiempo se llevan? Depende mucho el tiempo en cómo se haya dado la situación. Independientemente del delito, recordemos que hay agravantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones en concreto que pueden hacer que la pena suba. Por ejemplo, no es lo mismo un abuso sexual, una violación entre personas que no se conocían,
a cuando ya hay una subordinación o hay jerarquía. Por decir un ejemplo, algún tutor, algún profesor con una alumna, entre familiares, son agravantes que obviamente la pena va en aumento, y la pena al ir en aumento, pues obviamente son mayores los elementos de prueba que se tienen que integrar, mayores audiencias, todo obviamente se va aumentando. ¿Por qué? Por el hecho de que son cuestiones más delicadas. Son situaciones muy delicadas que también exponerlas es, yo creo, en familia, personal, también tocas ahí otros temas, ¿no, Adrián? Que sí sería bien importante, de hecho, cuando nosotros pasamos, porque, bueno, yo también, de repente en pláticas que tienes con otras personas, es, bueno, lo primero que una mujer tiene que hacer es pedir ayuda psicológica, porque el hecho de ya pasar por un proceso así no es nada grato, y obviamente también para que estés bien emocionalmente y puedas dar ese siguiente paso, pues es lo que primero tendrían que hacer, acudir directamente a una terapia, posiblemente ya la asesoría directamente con el abogado, para saber qué es lo que se tiene que hacer. Correcto. Y bueno, tenemos aquí un saludo que dice Ángela Bella, un abogado excelente, qué bueno que esté invitado en su programa. Gracias por estarnos sintonizando. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, estos son los casos. ¿Qué otro caso llega a ver o que se llega a presentar con ustedes, Adrián, en cuestión de término familiar? En cuestión de lo familiar, e independientemente de la pensión alimenticia y un divorcio, solamente la separación de ambos padres involucra también un régimen de visitas y convivencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si bien es cierto, normalmente en su mayoría la mamá es quien reclama la pensión alimenticia para ella y los menores, pero muchas veces dicen, ok, necesito que me otorgues mi pensión alimenticia porque me corresponde. Por supuesto, estás en todo tu derecho. Ah, pero yo no te voy a dejar ver a mis hijos. Entonces ahí ya hay un conflicto, porque si el papá está aceptando dar la pensión alimenticia y la mamá no deja ver a los menores, pues qué injusticia, ¿no? Es una falta de equidad por parte de ambos padres, porque no deja ver a los menores. Tengo asuntos en los cuales, en definitiva, alguno de las dos partes que ejerce la guardia y custodia de los menores no deja ver a la otra convivir con ellos, no deja que salgan al cine, que salgan a comer, etcétera. Entonces obviamente esto a los pequeñitos les altera, porque están chiquitos, quieren ver a sus papás juntos, ¿no? Entonces ellos no alcanzan a comprender la magnitud del problema. Entonces considero que es necesario involucrar a los menores a pláticas didácticas para que ellos puedan entenderlo de una mejor forma, porque en verdad en las escuchas de los menores, cuando platicas con el menor de cómo es la relación entre sus papis en alguna audiencia, pues obviamente hay niños donde dicen, es que mi papá nunca está, es que mi mamá me deja solo, es que entre ellos se pelean. Entonces son cuestiones duras y muy frías, ¿no? En las cuales los menores ni siquiera tendrían la culpa. Yo creo que en ambos debe de caber la prudencia para poder llegar a un convenio en el cual se establezcan lo mejor, tanto para ellos como para los menores. Ay, eso también, es que bueno, cuando se casan las personas, tú te casas con toda la felicidad, con todo el ánimo que tú te vas a llevar bien toda la vida. Me pregunto, ¿en qué momento de la vida llega a pasar estas situaciones? Cuando dices, neta, ya no te quiero ni ver, pero ni en pintura, neta, piérdete. Y aparte, lo que hablábamos antes del entrar al programa, también compartíamos, que desafortunadamente los que se llevan esta parte son los hijos, que ahorita Adrián lo compartía, y dice, bueno, yo escucho, me imagino que en sus audiencias, o no sé dónde se les haga esto a los pequeños, este tipo de preguntas, y claramente para ver ahí también, pues, cuánto tiempo se va a quedar con la mamá o con el papá, ya dependiendo, ¿no? Quién se vaya a quedar con el hijo. Pero, ¿en qué momento de nuestra vida, y analicemos, que yo creo que por el bien común, ya deja tú de la otra persona, por uno, porque he escuchado historias que a veces esos procesos llevan hasta años. Claro. Años. Y ahí ya también dependiendo de las personas, si tú cedes, si no cedes. Y también lo que compartía con Adrián es que de repente ya te lo tomas personal, ¿no? Ya ni siquiera es como tu hijo, ya es, este me hizo y este me la va a pagar, y este o esta también, esto no se va a quedar así. Entonces es un desgaste emocional, económico, ya acá tú lo emocional, lo económico, porque también aproximadamente, si estamos hablando de un proceso, no sé, Adrián, a ver, un proceso corto, que dices, bueno, los dos están en términos bien, pero pues de todos modos es una lana la que se va a gastar, ¿no? Claro. Y cuando una persona no quiere ceder,
aproximadamente un proceso que te haya tocado, ¿cuánto tiempo tarda? El mínimo de tiempo que normalmente puede tardar este tipo de procedimientos, entre 2 y 3 meses. El máximo dependerá muchísimo de ambas partes. Como bien lo mencionas, si no se de ninguno de los dos, se puede alargar años. Años, yo te hablo de 1 ni de 2, puede ser hasta 3. Entonces, quiero dejar algo muy en claro a toda la gente que nos esté escuchando. Los niños, los menores, no son monedas de cambio. Muchas veces quieren únicamente estar con los menores porque saben que si están con los niños les va a tocar una pensión. No, vénganse, ustedes digan que no quieren ver a su papá, o ustedes digan que les cae mal su mamá. Entonces, ya es algo personal como lo mencionas y no es sano para los menores. Entonces, los niños no son una moneda de cambio. Siempre eso tenerlo súper presente. No son moneda de cambio, siempre tener conciencia de qué es lo mejor para ellos. Porque hace un momento te mencionaba que la mamá, por ponerlo por ejemplo, no dejaba que el papá conviviera con los menores. Si no hay alguna razón lógica para que esto suceda, está totalmente mal. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el papá es adicto a alguna sustancia psicoactiva? Oye, ¿qué pasa? Drogadicción, alcoholismo. Entonces, en este caso, con justa razón el juez decretará que no ha lugar el régimen de visitas y convivencias. ¿Por qué? Porque los menores los expondría a una vida que no es sana, en donde un ambiente de drogas, de alcohol, de delincuencia, no apta para ellos. Tenía un asunto en donde la mamá se llevaba al hijo a tomar, se lo llevaba a los barecitos, de fiesta en fiesta. Cuando se tatuaba la mamá iba el menor, ahí en esos lugares donde solamente hay muchas bacterias, el niño chiquito. Entonces, pues son situaciones en las cuales se tiene que decretar que no es apta el régimen de visitas y convivencias, e inclusive la guardia y custodia. Estamos hablando que hasta podría alguna de las partes perder la guardia y custodia del menor, inclusive hasta, sí, la guardia y custodia, la puede perder en definitiva. Oye, y ahorita que tocas este tema, que, a ver, por ejemplo, tú dices, bueno, es la mamá, pero ¿qué pasa cuando son los dos, el papá y la mamá, y el hijo está en estas circunstancias? Bueno, en esta situación el juez de lo familiar decretará porque por parte del DIF se han retirado los menores de ese círculo para, pues, a los papás, independientemente de los problemas que tengan, darles la atención psicológica y médica que ellos necesitan para después, si ellos le echan ganas, poder ver a sus hijos. Si no, en tanto, al psiquiatra, al psicólogo, a donde tengan que estar, pero los menores te quedan bajo el cuidado del DIF. ¿Por qué? Porque los padres no son aptos para poder desenvolver un vínculo familiar con ellos. O en su caso los pueden dejar con algún familiar a su cuidado, se les asigna un tutor, el juez de lo familiar asigna un tutor para que éste pueda cuidar a los menores. Hay situaciones en donde toda la familia está igual, no hay ni a quién irle. Bueno, y en ese caso extremo, el DIF los tiene que retirar. Lamentablemente, los niños son los que cargan con este fastidio y este conflicto. ¿Qué va? ¿Por qué? Por una mala planeación de vida. Ay, hasta quiero llorar porque me imagino cuántas familias así, porque hay casos que sí se pueden llegar a un juzgado, ¿no? Pero cuántos de esos también se quedan en el aire, que los niños se quedan viviendo en esas circunstancias. Pero ahorita vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ir rapidísimo un corte. Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Regresamos, estamos en este programa. Infórmate y atrévete a volar.
Y ya regresamos en este programa, Infórmate y Atrévete a Volar. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Y yo sigo el día de hoy con Adrián Sánchez, el abogado. Recuérdanos tus redes sociales, Adrián, para los que nos estén sintonizando y quieren alguna asesoría. Y les recuerdo, más vale siempre tener la información a la mano, tenerla y no utilizarla, que utilizarla y no tenerla. A ver, Adrián, nuevamente tus redes sociales. Claro, en Facebook estamos como @miabogadodefensor, licenciado Adrián Sánchez Guerrero. En WhatsApp 55 32 29 98 68 y pueden visitar nuestro sitio web en www.miabogadodefensor.com.mx. Perfecto. Y bueno, estábamos hablando en el corte pasado, mi querido Adrián, vas a tener que regresar a otro programa porque hay mucho y sobre todo que la gente que nos está sintonizando esté asesorada, sepa de esos temas y que al final también si tú en experiencia propia estás pasando por una situación, sepas qué hacer, a dónde acudir en el momento, porque a veces en un momento de caos no sabemos qué hacer, ¿no? Pero bueno, estábamos platicando antes de irnos a corte, cuando pasa que hay violencia intrafamiliar y que de repente yo te preguntaba, bueno, ¿qué pasa cuando la mamá tiene problemas de alcohol, de drogadicción, ya de muchas situaciones? Y el papá igual. Tú me decías, bueno, los hijos ya se pasan al DIF, ya se toma esa situación, ya lo ve directamente el abogado, o esto quién lo ve, Adrián, cuando ya se pasan los hijos a otro lugar. Ok, pues muchas veces este tipo de situaciones se da por denuncias de los mismos vecinos, en donde ellos alertan que obviamente en este domicilio hay violencia, siempre hay gritos, que siempre hay música, que hay alcohol, hay drogas. Pues obviamente es hacer una visita domiciliaria para corroborar esto efectivamente. Llegan a las inmediaciones del DIF, retiran a los menores, los mandan a sus instalaciones, ¿para qué? Para darles educación, darles la vivienda, etcétera, la alimentación. Y pues bueno, a los padres, dependiendo de lo que estén padeciendo, alcoholismo, drogadicción, los mandan ya sea con el psicólogo, con ya hasta un psiquiatra, para que estén internos o tomen terapias. Solo así es la forma de continuar con el procedimiento, porque en su caso podrían inclusive hasta perder la guardia y custodia de los menores. Y ahorita que estábamos en corte y que estábamos hablando de estas situaciones que a veces se llegan a dar en la familia, Adrián, también platicábamos de esa parte cuando ya hay abuso sexual, que incluso lo platicábamos en el corte y me compartías, desafortunadamente los casos que se llegan a presentar es que en la misma familia, los tíos, los primos, los hermanos, pero vamos, todo eso en el núcleo familiar. Aquí, cuando la mamá se llega a enterar y esto ya llega hasta el juzgado, ¿qué es lo que llega a suceder? Ok, cuando hablamos de delitos contra la salud, delitos sexuales, lo que procede es levantar nuestra denuncia ante el Ministerio Público. Después de ello nos mandarán con el médico legista para que efectivamente valore todos los elementos probatorios que tenemos. Se haga un diagnóstico, tanto médico como psicológico. Vamos a ver si hay una afectación psicológica, que por supuesto que la hay, una afectación física, en la cual pues obviamente hace sus estudios con un ginecólogo para confirmar el abuso sexual o la violación, y posterior a ello solicitamos un orden de aprehensión en contra del probable responsable, se da todo el procedimiento y se dicta una sentencia. Recordemos que para estos casos en los cuales sea entre familia, llámese tíos, hermanos, primos, es un agravante en la cual puede aumentar de los 30 a 60 años de prisión privativa de su libertad. ¿Por qué? Porque obviamente se lleva a cabo en un núcleo familiar. Sin embargo, cuando son externos, ajenos, la pena que se impone es de 20 a 50 años de pena privativa de libertad. Qué fuerte, qué fuerte. Y ojalá que de verdad hagamos conciencia. A veces de repente se nos hace fácil, ¿no? Y pensamos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Pero cuando ya escuchamos nosotros estos casos y que son bien recurrentes y que desafortunadamente, y no me dejarás mentir, Adrián, que seguramente todos los casos llegan a ti, ya lo dijiste, son de los familiares más cercanos. Yo creo que rara la vez, o han de ser muy poco o mínimo los casos, que pueda ser de otra persona, ¿no? Fuera de la familia. 80% es familiar y el 20% es externos. Algún profesor, algún vecino, normalmente es familiar. ¿Por qué? Porque estas situaciones se llevan a cabo cuando los padres no están o cuando algún encargado, en este caso el menor, está. Entonces aprovechan la situación y cometen este delito. Es muy difícil que llegue a suscitarse este aspecto
con algún externo. Puede ser algún vecino, sí, algún profesor, también es un agravante porque es un subordinado. Sin embargo, pues principalmente se lleva entre familias, se lleva a cabo este delito entre familias. Y que de hecho, eso que ahorita también estás tocando, Adrián, que en la escuela llega a suceder este tipo de casos. Claro. Últimamente hemos escuchado esto y que bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, ya estos casos se llegan incluso, hasta lo vemos ya en las noticias o de repente este tipo de situaciones que llegan a pasar y que es agradable también cuando tú vas a dejar a tu hijo a la escuela, lo están cuidando, ¿qué está pasando? Exacto, es responsabilidad de la institución educativa estar al pendiente de este tipo de situaciones. También obviamente por eso se le practican estudios, debería de practicarse estudios a los profesores psicológicos para que pues, obviamente no vaya a entrar cualquier persona de docente, porque hay situaciones en donde entra cualquier persona y comete este tipo de delitos en contra de, puede ser menores de edad, inclusive hasta mayores. Es importante también informar a los menores, ¿no? Desde un principio considero que es pertinente darles educación sexual a los menores para que sepan en qué momento tienen que alzar la voz, ¿no? Qué fuerte, de verdad, y lo vuelvo a decir, a veces nos casamos y es con nosotros con la ilusión, porque yo creo que eso llega a suceder, ¿no, Adrián? Cuando tú te casas, pues es porque claro, estás enamorado, es porque quieres compartir tu vida con estas personas. Y entonces cuando ya llegas a ver todos estos tipos de casos que uno nunca sabe qué sorpresas nos pueda dar la vida y que de verdad es lamentable a veces ya acudir a estos lugares a decir, pasa esto con mi pareja, con mi hijo, está pasando esto en mi familia. Y yo creo, ya lo compartió Adrián, uno puede decidir también cómo actuar o si decides, va a durar esto lo menos posible, porque también, tanto ya lo compartíamos también en el transcurso del programa, es un desgaste físico bien fuerte, emocional, no se diga, y económico, que podemos decir, ¿no? Entonces, ahí ya depende de nosotros qué tan largo o qué tan corto quiero llevar este proceso, y sobre todo ya cuando es una familia de por medio, qué también ejemplo le estoy dando a mis hijos, ya también ahí ya son otros temas, pero sí me gustaría, Adrián, que les dejaras un mensaje, y sobre todo a esas mujeres que ahorita estén pasando por estos procesos, por cualquiera de los que hemos mencionado, porque esos son pocos, me imagino que hay infinidad de casos, infinidad de situaciones por las que llegan ya con ustedes, pero siempre darles una palabra de aliento a todas estas mujeres y que sepan que no están solas y que, bueno, Adrián, me gustaría que repitieras tus redes sociales antes de que nos vayamos y sobre todo que les dejaras un mensaje a todas estas mujeres que estén pasando por este proceso. Ok, yo lo que les recomiendo, tanto a las mujeres como hombres, es que dejemos a un lado el orgullo y muchas veces ese egoísmo que no nos permite negociar algo, que no nos permite conciliar, que como mencionamos al principio del programa, nos resistimos a poder llegar a un convenio tanto por el bien del menor como por el de los padres. Entonces considero que es pertinente llegar a un convenio desde un principio. Ya no es como antes de ganar, no. Ahora hay que negociar, hay que sentarnos sobre la mesa, yo propongo esto, tú dime qué me propones, entre ambas propuestas se enlaza un convenio en el cual abarque absolutamente todo: divorcio, pensión alimenticia, guardia y custodia, régimen de visitas y convivencias, para el sano desarrollo del menor. Entonces es importante platicarlo en primera instancia con ustedes, y de plano la cosa está tan mal que no se quiere ni ver a los ojos, pues bueno, recurrir a nosotros, poder llegar a un convenio en el cual lo elaboremos nosotros, se lo pongamos sobre la mesa ustedes, lo revisen, hagamos las modificaciones que se tengan que hacer. Si ustedes están de acuerdo, se firma, se ingresa al juzgado de lo familiar, nos responde y nos vamos directamente a una sentencia sin necesidad de pasar tanto tiempo en el juzgado peleando y batallando a muerte, ¿no? Porque muchas veces se toman las cosas personales, como lo mencionábamos, y no nos permite llegar a un buen arreglo. Entonces prefiero llegar a un convenio, platicar con la otra parte, ver qué es lo que solicita él, con base en ello, pues poder llegar a la mejor resolución para ambos padres y para los menores. Exactamente. A veces el enojo, la ira nos ciega, Adrián. Por supuesto, totalmente. Entonces, tomen la mejor decisión y sobre todo ya saben que pues si ya hay hijos de por medio, pues también darles un buen ejemplo a ellos, ¿no? Sí, claro. Adrián, como siempre un gustazo que me hayas acompañado, de verdad, un infinito gusto de que estés aquí acompañándome en estas instalaciones de Radio Seguridad, y espero que no sea la primera, que sea la primera de muchas.
Claro que sí, yo estoy en total disposición de poder colaborar nuevamente con ustedes. La verdad es que me siento como en casa y pues cuando me inviten aquí estaremos. Conste. Pues nada más por último, tus redes sociales para los que nos están sintonizando. Ok, pueden seguirme en Facebook como @miabogadodefensor, licenciado Adrián Sánchez Guerrero, www.miabogadodefensor.com.mx o el WhatsApp, atendemos 24 horas, cualquier situación, 55 32 29 98 68. Perfecto, Adrián. Pues muchísimas gracias. Y aquí nos dejaron unos saludos. Lucy César, que dice saludos, abogado, Dios lo bendiga. Y también Dick Rosa, buen día, abogado, saludos. Pues gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Y recuerden que pues no estamos solas, hay muchísimas opciones, simplemente es informarnos y acercarnos donde nos pueden dar este apoyo. Nosotros esto ya se terminó, nos escuchamos la próxima semana, donde más, aquí a través de Radio Seguridad. Muchísimas gracias del otro lado del cristal a mi querido Huicho y a mi querido Rey, que están en operación, y sobre todo gracias a ustedes que siempre están al pendiente de este programa, Infórmate y Atrévete a hablar. Yo soy Maggie Piña, nos escuchamos la próxima semana, aquí a través de Radio Seguridad. Que tengan un feliz martes, muchísimas gracias, chao.